comenzar con esta pregunta, es importante para mí. ¿Quién estuvo ayer en la lección que me tocó dar a mí para iniciar las conferencias? Hace la mano bien alto, bien alto. ¿Quién estuvo ayer? Ok, un buen porcentaje entonces. No pregunté quién estaba despierto, eso sería otra pregunta, pero no la haremos. Asumiendo que todos estaban despiertos, hay un buen grupo que me va a ayudar para desarrollar esta lección. Voy a intentar, por amor a aquellos que no estuvieron en la lección, voy a intentar poner un contexto, un marco de lo que revisamos. Pero como dije ayer, hoy estoy asumiendo bastante de lo que ayer expuse. En la lección de ayer, yo expliqué que la doctrina de la justificación no fue una doctrina ex nihilo. O sea, no fue una doctrina que apareció de la nada. No es que los reformadores no tuvieron nada en qué meditar, en qué reflexionar, sino más bien los reformadores desarrollaron la doctrina de la justificación por la sola fe, tomando de la riqueza que los padres y los medievales habían dejado. Dijimos que los padres y los medievales dejaron pepitas de oro a través de toda la historia, de la iglesia, y que los protestantes formularon la doctrina recogiéndolas. Hermanos, yo dije que con esto no estoy diciendo que antes de la Reforma hubo teólogos que creyeron exactamente igual que los protestantes respecto a la doctrina de la sola fe. No argumenté eso. Argumenté que en los padres y los medievales, aunque con un lenguaje mezclado, aunque con un lenguaje no totalmente definido, aunque con un lenguaje incluso a veces confuso, los padres mantuvieron y creyeron en dos verdades que los reformadores, por el contexto particular en el que vivieron, tuvieron que desarrollar de forma precisa. ¿Cuáles fueron esas dos verdades de la salvación que los padres y medievales siempre mantuvieron? Un aspecto transformacional de la salvación, pero como vimos a través de una cadena de citas, también los padres y medievales creyeron en un aspecto forense de la salvación. Ahora, déjenme explicar qué quiero decir por un aspecto transformacional y un aspecto forense. El aspecto transformacional de la salvación es aquel aspecto de la salvación que tiene que ver con el pecador siendo más santo, el pecador haciendo buenas obras. Ese es el aspecto transformacional, en donde es el pecador que está recibiendo ese efecto. Eso es lo que queremos decir por el aspecto transformacional de la salvación. Eso estuvo en los padres, como es muy evidente a través de diferentes escritos. Pero además del lenguaje transformacional de la salvación, nosotros evidenciamos que los padres y medievales de la iglesia también creyeron en un aspecto forense, declarativo, o sea, un aspecto, por ejemplo, de perdón de pecados que Dios declaraba desde el principio, un aspecto de ser vestidos con ropas de la obra de Cristo y demás. Estas dos verdades
de la salvación fueron guardadas por los padres y por los medievales. Cuando digo los padres, me refiero a los padres de la iglesia. Que nadie se confunda en esto. Ahora, ayer pusimos eso sobre la mesa, pusimos eso delante y evidenciamos que el debate de protestantes con papistas no se resuelve solo con dar una lista, por ejemplo, de textos que hablen sobre el aspecto transformacional de la salvación, o con una lista de textos que hable sobre el aspecto forense de la salvación. No, decir esos textos no es suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo les dije que lo que deberíamos hacer para hacer algo serio es exponer por qué la postura protestante sintetizó mejor estas dos verdades que caminaron juntas durante un largo tiempo. Hermanos, por un tiempo, digamos, pepitas de oro podían estar acompañadas con rubíes, con otra cosa preciosa como el rubí, una piedra preciosa. Con esto no estoy diciendo, y alguien va a empezar a pensar, bueno, ¿y qué es el rubí? ¿Qué es lo más bonito, el oro o el rubí? ¿Y qué es el rubí? ¿El aspecto transformacional o el aspecto forense? No, olvídense de eso, es solo una ilustración. Durante mucho tiempo en la tierra de los padres y medievales, el rubí y las pepitas de oro estaban mezcladas. Pero llegó un debate en la iglesia en donde fue necesario empezar a separarlas las dos para hacer un collar de oro y un collar de rubí. Mi argumento es que cuando se trató de sintetizar de la mejor manera las dos verdades que siempre caminaron a la par, que no se expusieron de forma detallada en la edad de los padres y medievales, cuando se tuvo que aclarar, cuando se tuvo que separar, mi argumento es, los protestantes lo hicieron mejor. Y en esta lección empiezo a demostrar esto. O sea, esta lección y la próxima, el día de mañana, intentaré demostrar dos aspectos que evidencian que la síntesis protestante a los que fueron empujados los reformadores a hacer es superior a la síntesis papista o al concepto que los introduje el día de ayer o a la síntesis tridentina de Trento. Es superior. En resumen, lo que argumento esta tarde es que la justificación por la sola fe, vean esto, está en mayor armonía con los énfasis soteriológicos de lo que la gran tradición o la tradición tridentina, incluso aunque en apariencia pareciera que Trento tenía más semejanza. Déjenme repetirlo por causa de claridad. La doctrina de la justificación por la sola fe fue una mejor síntesis que la síntesis que propuso Trento. Incluso aunque a primera vista pareciera ser que Trento retiene más lenguaje de los padres y medievales. Ok, comencemos porque la tarea es ardua.
Déjenme hacer algunas aclaraciones. No negamos que la doctrina de la justificación solía ser vista por los padres y medievales como un proceso en la vida del creyente. Pero afirmamos que eso no fue lo único que la iglesia y los padres creyeron, como tanto he repetido y lo tengo que volver a repetir, sino que también podemos identificar un aspecto forense. De manera que podemos decir que la iglesia nunca perdió estas dos cosas. Durante mucho tiempo estas dos verdades pudieron caminar juntas sin necesidad de mucha especificación, pero con el paso del tiempo y principalmente en lo que es conocido como la Alta Edad Media, algo pasó que hizo necesario que se aclarara de forma definitiva. Hermanos, piénsenlo así. Tienen en casa un precioso experimento que están haciendo con los niños. Y en ese precioso experimento está agua y aceite. Agua y aceite. Ustedes lo mantienen y los niños pueden ver cómo manteniéndolos separados, estos son útiles. Si ustedes no le mezclan agua al aceite, el agua puede ser útil, y si el aceite se le quita el agua, puede ser también útil. Entonces, digamos que los padres de la iglesia siempre caminaron con el agua y el aceite moviéndose de un lugar a otro, pero siempre sin mezcla. Pero imagínense que llega el niño travieso y agarra la botella en donde está el agua y el aceite y empieza a hacerle así. Cierto, jamás se van a unir plenamente, pero ahora era tiempo de decir al niño: deja eso y vamos a esperar a que se separen. Mis hermanos, algo pasó en el tiempo de la Alta Edad Media que hizo justamente eso. Dos cosas que debían parecer evidentemente distintas, el agua y el aceite, empezaron a ser batidas y las personas empezaron a ser confundidas sobre cuál era verdaderamente el contenido. Así pasó en la Alta Edad Media, en la última fase de la Edad Media. ¿Qué pasó? Bueno, dos verdades que siempre caminaron juntas, aunque no siempre con mucha claridad en cuanto a sus particularidades, en la Alta Edad Media empezaron a ser batidas. Alguien revolvió la olla que no se debía revolver. Y al hacer eso fue necesario parar, detenerse y empezar a quitar cada una de las piedritas o esperar a que las cosas reposaran. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la Alta Edad Media, que es ese movimiento de revoltura que confundió a la iglesia? Porque le hizo pensar que su salvación dependía de obras y que no había tal cosa como una obra de Dios al declarar al pecador perdonado. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno, eso le vamos a poner el nombre de, y apunten esto si desean investigar después, nominalismo, voluntarismo. Eso es lo que agitó el agua, podríamos decir. Nominalismo, voluntarismo. Este fue el movimiento que corrompió la enseñanza. Es cierto, antes no estaba
muy distinguida y quizá podía haber errores y no había tanta claridad, pero las dos verdades se mantenían no obstante. Pero llegó algo y agitó todo y ahora era irreconocible las dos verdades que por mucho tiempo fueron guardadas. Se mezclaron. ¿Qué lo mezcló? El voluntarismo, nominalismo. Hermanos, y la reforma para poder solucionar este problema tuvo que apartarse de este nominalismo, voluntarismo, y no obstante argumento esta noche que Trento perpetuó ese error. Yo sé que puede parecer difícil lo que voy a decir o lo que estoy diciendo, pero vean cómo a través de ilustraciones puede ser muy sencillo. Las dos verdades caminaban juntas. El voluntarismo, nominalismo, en lugar de ayudar a aclararlas, las revuelve hasta hacerlas irreconocibles. Y ahora beber esa agua es mortal. Hay que hacer el trabajo de separarlas, de clarificarlas, de distinguirlas para poder tomar la una y después poder tomar la otra. La reforma es la que separa correctamente, expulsa al nominalismo, voluntarismo, y entonces la verdad se aclara. Roma lo perpetúa. Ahora, esto me presenta varias dificultades en esta noche. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Roma dice que los voluntaristas nominalistas son los protestantes. O sea, somos acusados de lo que nosotros estamos acusando. Dos, para entender este tema que quiero hablar, hay que comprender ciertos conceptos complejos, medio obtusos. ¿Cuáles? Bueno, nominalismo y voluntarismo. Y además lo que hace complejo este tema es que hay que comprender un poco de la historia de la iglesia para verlo. Así que el reto esta tarde es grande. ¿Qué intentaré hacer? Intentaré avanzar a través de 3 sencillos puntos que espero me ayuden a concluir por qué la reforma fue una mejor síntesis de la tradición de los padres y medievales. Hermanos, solo para aclararles lo siguiente, antes de introducirme de lleno a mi argumento, quiero aclarar por qué estoy tratando yo estos temas en la conferencia. El doctor Waldron está tratando exquisitamente la doctrina de la justificación a través de Romanos. Viendo yo tan abundante enseñanza que tendrían de las Escrituras, de la doctrina de la justificación en las Escrituras, me atreví a traer un tema histórico teológico y demostrar que la doctrina de la justificación no fue una invención protestante. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque fue importante para nuestros padres en la fe, los reformados y reformadores. Ellos enfatizaban que nuestra doctrina no era una innovación, sino algo que siempre se habría creído, aunque en esencia, si no en forma, sí en esencia. ¿Y por qué es esto importante, hermanos? Porque si estamos hablando de la doctrina sobre la cual decimos es esencial, sería muy extraño que ésta haya aparecido hasta el año 1500. Lo que estoy intentando hacer es fortalecer su fe y darles herramientas para defender su fe y mostrarles, no, nuestra doctrina de la sola fe no nació en el 1500. Es lo que los padres, aunque en esencia, aunque quizá no en forma, han creído desde el principio.
Así que, habiendo dicho eso, avanzaré a través de 3 puntos. 1, quiero mostrar cómo el nominalismo y voluntarismo corrompió la iglesia. 2, quiero mostrar cómo Trento, Roma, el papismo, perpetuó el error nominalista voluntarista. Y quiero demostrar por qué la reforma, o cómo la reforma lo echó fuera y guardó lo mejor de la tradición, de manera que la verdadera iglesia no está en las puertas de Roma, sino en la tradición que protestó. Ok. Pero a todo esto, veamos por qué el nominalismo, voluntarismo corrompió la iglesia. Y alguien puede decir, mi tiempo de dormir porque no sé de qué está hablando el hermano. Espérenme porque les voy a explicar, así que no se pueden dormir. El nominalismo, mis hermanos, es una filosofía que promovió un tal Scotus, lo cual trajo una rebelión en la tradición. Yo sé que mi definición resultó lo mismo de eficaz que las de RAE, pero es lo que tienen que saber ahorita. El voluntarismo fue hijo de esta desviación. Ese me interesa más para esta lección. Y aunque el voluntarismo tiene diferentes formas, sus consecuencias son semejantes. Aquí va. Pueden aprender el voluntarismo, que es lo que más me interesa ahora. Lo único que tienen que saber del nominalismo esta tarde es que tuvo un hijo. Y el hijo se llamó voluntarismo. Bueno, ¿qué es el voluntarismo? Déjenme enseñarles el voluntarismo con un catecismo de niños. Pues es muy sencillo entonces aprender qué es el voluntarismo. De hecho, los niños aquí que se saben las preguntas del catecismo de leche para los pequeños y otro catecismo podrán ayudarme a responder a sus papás qué es el voluntarismo. Porque niños, ¿qué creen? No saben sus papás qué es el voluntarismo. Así que me ayudan. Cuando yo pregunto a los niños de la iglesia, y los quiero escuchar, cuando yo pregunto a los niños de la iglesia, ¿puede hacer Dios todas las cosas? Niños, contesten a la de 3. 1, 2, 3. Sí, Dios puede hacer todas las cosas. Todo lo que está en su santa voluntad. Dios puede hacer todas las cosas que están en su santa voluntad. O sea que hay cosas que Dios no puede hacer, ¿verdad, niños? Hay cosas que Dios no puede hacer. Niños, ¿qué cosas Dios no puede hacer? Por ejemplo, Dios no puede pecar. ¿Qué otras cosas Dios no puede hacer? Mentir. Dios no puede no cumplir sus promesas. Muy bien, vean esto. Dios entonces actúa según su santa naturaleza. Su voluntad no puede decir algo que está contra su naturaleza. Ok. El voluntarismo más radical, ¿qué creen? No le gustaría ese catecismo. Al voluntarismo más radical no le gustaría ese catecismo. El voluntarismo más radical le gustaría decir, Dios puede hacer todas las cosas. Ya. De tal manera que algunos voluntaristas llegaron a decir
que aunque Dios dijo no robarás, Él hubiera podido mandar robarás. Que aunque Él dijo obedecerás a tu padre y a tu madre, Dios podía haber dicho desobedecerás. En esencia, el voluntarismo afirma que Dios no tiene su voluntad restringida. De hecho, vean esto. Si Dios quisiera salvarte de alguna otra manera, aparte de la cruz de Cristo, te podría salvar. Es más, miren, Dios pudo haber dicho, yo quiero salvar a los pecadores si todos se van de aquí a Guadalajara de rodillas. Porque no hay algo que obligara a Dios a salvar a los pecadores a través de la muerte de Cristo. Lo hizo así porque quiso, pero no había nada obligatorio. Eso es lo que dice el voluntarismo. Eso es lo que corrompió a la iglesia. Bueno, ya aprendieron un concepto complejo. ¿Qué es el voluntarismo? El voluntarismo es aquella postura filosófica teológica que pone a la voluntad de Dios por encima de cualquier otro de sus atributos, incluso de su intelecto, y por lo tanto su voluntad es un tanto indomable, ¿sí? Es un tanto irrestringible. No tiene un límite. Ok, ¿y qué tiene que ver esto con la Reforma Protestante? Bueno, tiene que aprender el nombre de una persona llamada Gabriel Biel o Guillermo de Ockham. Gabriel Biel y Guillermo de Ockham, los cuales fueron nominalistas y al menos en unos aspectos de su teología, ¿qué creen? También voluntaristas. Lutero fue educado en esta tradición. Lutero bebió el nominalismo, voluntarismo por mucho tiempo. Pero ¿qué creen? En un momento, aunque fue enseñado en ya no lo quiso recibir porque se dio cuenta que el nominalismo y el voluntarismo habían corrompido el evangelio. Pero ¿cómo? Alguien puede decir. ¿Qué tienen que ver estas cosas difíciles con el evangelio? Regresemos a Gabriel Biel, el cual es un referente importante. De hecho, tienen que saber. Gabriel Biel fue un hombre muy inteligente. Fue un hombre que se le conoce como el último de los escolásticos. Gabriel Biel era un hombre muy famoso y él enseñaba lo siguiente. Pongan toda su atención en esto, porque en esta pequeña frase se concentra en dónde está el error de Gabriel Biel que corrompió a la iglesia. Ahora, hoy estoy siendo un poco simplista en mi exposición de la historia de la iglesia. Hubo otros factores, pero sí puedo decir que este fue uno principal. Y no toda la culpa cae sobre Gabriel Biel. La comparte con Scotus y con Guillermo de Ockham. Pero vayamos al punto. Dice él lo siguiente. Vean esto. Dios ha establecido el pacto de que cualquiera que se vuelve a él, vean, y hace lo que puede, recibirá perdón de pecados de parte de Dios. Dios infunde gracia de ayuda en tal hombre, quien de esta manera vuelve a la amistad con Dios. ¿Cuál es el problema de esta frase? Vean, Gabriel Biel creía que cuando un pecador era bautizado,
el pecador entraba en el reino de la gracia. Pero, ¿qué haría un bebé cuando ya había cumplido sus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años? ¿Qué haría el bebé? Pecaría. Esto quitaría al bebé del estado de la gracia. Ok, ¿cómo podría el pecador regresar al estado de la gracia? Si hace lo que puede, Dios le va a tomar esas buenas obras como válidas y lo va a introducir en su casa. Gabriel Biel dio 2 ilustraciones para explicar esto. Él era un predicador y los predicadores siempre traen ilustraciones. Y él decía, por ejemplo, que hubo un reino en donde muchos hombres se rebelaron contra el rey. Entonces el rey los expulsó. Pero ¿qué creen que pasó en el corazón de esos hombres que Dios expulsó? Esos hombres aborrecían a el rey. Por lo tanto, el rey en su misericordia dijo: ok, esos hombres merecen el juicio, pero si hacen lo que pueden, yo los voy a meter al reino y les voy a poner un anillo de oro para que vuelvan a vivir nuevamente en mi castillo. Y él dio otra ilustración. Él dijo que había un pajarito que no podía volar porque tenía las alas rotas. Pero cuando el pajarito hacía lo que podía, es así como Dios dejaba entrar al pecador nuevamente en la gracia. ¿Cuál fue el gran problema o la gran perversión de la doctrina de Gabriel Biel? Hermanos, hasta este tiempo, la tradición agustina, la tradición de la iglesia en general, había argumentado que cualquier movimiento del pecador hacia Dios era producto de Dios. Gabriel Biel dijo: no, Dios te permite entrar a su reino si tú les muestras tus buenas obras. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que un corazón pecador no tiene buenas obras, no desea hacer las buenas obras. Dijo Gabriel Biel: es que no importa si son o no son buenas, lo que importa es si el pecador hace lo que puede. Si el pecador hace lo que puede, Dios va a considerar ese esfuerzo como válido. Hermanos, ahí está el voluntarismo. ¿Por qué? Vean, los antiguos teólogos decían que Dios no podía considerar una buena obra buena si no era buena en sí misma. Dios no puede considerar una buena obra buena si no es, parece un trabalenguas esto, ¿verdad? Si no es buena en sí misma. Gabriel Biel dijo: Dios puede hacer lo que le plazca. Y Él puede considerar la obra de ese pecador que no es buena como digna de dejarlo entrar en su reino. De manera que la tradición que una vez la iglesia mantuvo de que Dios no puede considerar las cosas, Dios no puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno,
se pervirtió y dijo, no, Dios sí puede considerar las buenas obras que no son buenas para dejar entrar al pecador. La tradición fue rechazada. Y en segundo lugar, la doctrina de la salvación por las obras comenzó. Y no me digan que Gabriel Biel también creía en la gracia. ¿Qué creen? Sí creía en la gracia. Pero entiéndase esto, que el primer paso para estar en paz con Dios lo hacías el pajarito con sus propias fuerzas. En los hombres que se rebelaron contra el enemigo, de sus propias fuerzas. Ahora el pecador, con lo que podía empezar con Dios una relación de gracia. Mi argumento, en segundo lugar, es que Trento perpetuó esto. Hermanos, y esto fue lo que realmente produjo las angustias de Lutero. ¿Por qué produjo las angustias de Lutero? Porque la pregunta es, ya hice todo lo que está en mí para estar en paz con Dios, o todavía podría hacer más. Si todavía podría hacer más, entonces todavía no estoy en pacto con Dios. Y entonces vengo mañana y me esfuerzo para hacer lo que está en mí para estar en paz con Dios. Pero después me doy cuenta, no, todavía hubo pecado en eso, todavía lo puedo hacer mejor. Entonces, estar en paz con Dios, la entrada al castillo se vuelve un martirio, porque uno siempre se pregunta si pudo haber hecho mejor para poder estar en paz con Dios. Esas fueron las cosas contra las que se rebeló Lutero. No fue contra la tradición de 1500 años, fue contra el bielismo. Fue contra Guillermo de Ockham. Fue contra esta tradición que se empezó a pervertir y a desviar. Y hermanos, Trento perpetuó el error de Gabriel Biel, el error del voluntarismo. ¿Qué evidencia traigo para decir lo que he dicho? Bueno, para demostrar esto, voy a dar 3 evidencias. Y quiero decir que estas evidencias son el resumen del trabajo de historiadores serios como Michael Horton, Olivier O'Malley, Matthew Barrett, Heiko Oberman, entre otros. En primer lugar, y el primero es sencillo, de hecho, 2 son muy sencillos y después doy el argumento más fuerte. 1, los teólogos tridentinos presentes en la discusión de la justificación en contra de la sola fe, porque este concilio tridentino duró varios años, y cuando se discute el tema de la justificación por la sola fe, los que estaban presentes, ninguno tenía problemas contra William de Ockham o Gabriel Biel. 2, los teólogos que se ponían a Gabriel Biel y Guillermo de Ockham no estuvieron presentes en el concilio tridentino cuando se discutió la justificación. ¿Por qué? Porque algunos misteriosamente murieron, los que estaban en contra de Gabriel Biel, Guillermo de Ockham, y un poco a favor de la postura de Lutero. Sí, ¿saben que en el concilio de Trento ganó el papismo? Había un debate en Trento. Trento no fue algo monolítico, todos diciendo sí, en contra de Lutero. No, hubo muchos que estaban a favor. Bueno, ¿qué creen? Que cuando se debate el tema de la justificación por la sola fe para condenarlo, interesantemente todos los que estaban en contra de William de Ockham, Guillermo de Ockham o Gabriel Biel, y un poco a favor de Lutero, ¿qué creen? Misteriosamente murieron.
o tuvieron que huir porque no podían permanecer en sus ciudades para estar en el concilio, porque se avecinaba una persecución, una inquisición. En el curso de historia de la iglesia medieval que puedo dar en el seminario, yo argumento que mucho de la inquisición de los años del siglo X al siglo XV es falsa muchas veces como se presenta, pero sí hubo otra inquisición contra los reformadores, la cual podemos dar testimonio de su presencia. ¿Qué creen? Por eso Juan Calvino, en un escrito que se llama El Antídoto, que se escribe en contra del Concilio de Trento, dice así: si solo hubiera sido un concilio provincial, deberían haberse avergonzados. Él está diciendo, Trento, ¿le llaman concilio ecuménico? Fue un concilio provincial. Dicen que la dieta de Habsburgo, dicen que otras confesiones son provinciales. Trento también lo fue. Hoy se da las de somos el concilio ecuménico. No, fue un concilio provincial. Quitaron todas las voces disidentes. De hecho, un historiador moderno dice esto: al concilio nunca asistieron todos los delegados. La representación fue siempre bastante limitada. A lo largo de los 18 años que duraron todas las sesiones de Trento, de hecho, al menos 2/3 de los miembros eran italianos. ¡Qué conveniente! Tampoco hubo una verdadera representación francesa hasta el periodo final, o sea, los franceses que no estaban del todo en contra la postura protestante, sino que estaban diciendo que habían buenos argumentos y que debíamos evaluar la doctrina de la justificación. De hecho, en un esbozo que hubo del argumento de la doctrina de la justificación, se evidencian tintes protestantes que fue rechazado. Ese es mi segundo argumento. ¿Cómo sabemos que Trento fue contaminado del bielismo Guillermo de Ockham? Los que estaban presentes no rechazaban a William de Ockham, sí rechazaban a los que se oponían a él. En segundo lugar, porque los que sí se oponían a William de Ockham y a Gabriel Biel fueron echados, no estuvieron presentes. Pero mi tercer argumento, y aquí está el principal: Heiko Oberman demuestra que en la sesión 6 de Trento sobre la justificación se lee así. Hermanos, préstenme toda atención. Dice: ninguno de los actos que preceden, o sea, que son antes de la justificación, ya sea la fe o las obras, merecen la gracia de la justificación. Ninguno de los actos que se hacen antes de la justificación, recuerden que la justificación es el inicio, para ellos es el inicio del proceso de santificación. Bueno, para ponerlo en otros términos, ninguno de los actos que te inicia en la paz y la gracia de Dios, ya sea la fe o las obras, merecen esa gracia. Merecen esa gracia de la justificación. Si ustedes me permiten, a primera instancia parece que se está oponiendo a Guillermo de Ockham y a Gabriel Biel, ¿no es cierto? Porque ¿qué dijo Gabriel Biel? No, sí hay algunos actos que te hacen merecer estar en pacto, en paz con Dios, si haces lo que puedes. ¿Sí? Bueno, pues no. Heiko Oberman presenta el latín del Concilio de Trento. Y aquí, mis hermanos, yo no sé cuánto tiempo me falta,
Pero si el doctor Waldron predica a las 7:15, tenemos hasta las 7:15 aquí. No, denme 15 minutos más. Si alguien me puede decir cuánto tiempo llevo, me ayudaría, que no vi mi horario. Dice Jacob Oberman, esa frase que acabamos de leer debe leerse más bien así. Ninguno de los actos que preceden a la justificación, ya sea la fe o las obras, la palabra latina es promereri, merece la gracia de la justificación. Ninguna de las obras que preceden a la justificación, ya sea la fe o las obras, promereri la justificación. ¿Qué significa esta palabra de promereri? Hermanos, esta palabra quiere decir ninguno de los actos que preceden a la justificación, ya sea la fe o las obras, merece verdaderamente la justificación. Y perdónenme, pero tengo que darles otro parecito de términos. Sopórtenme, pero yo espero que les sirva tantito esto en sus vidas. ¿Qué términos? Están muy fáciles. Pongan en su mente el término de congruo, y después otra palabra, congruo. Ahora pongan en su mente otra palabrita muy semejante. Se llama otra vez, condigno. Ok. ¿Qué significa esto de congruo y de condigno? Guillermo de Ockham y principalmente Gabriel Biel desarrollaron esta terminología. Vean el significado de la frase de condigno. Ellos dicen, cuando el pecador hace lo que está en sus fuerzas, esas obras que le dan entrada no son de condigno. ¿Qué quiere decir? No son dignas en sí mismas para darle la entrada. Clarito, ¿no es cierto? Nos espantamos por la palabra latina, pero sencillito. ¿Qué son entonces estas buenas obras? No son de condigno, pero sí son de congruo. No son de condigno, o sea, no son meritorias en sí mismas, pero sí son de congruo. ¿Qué quiere decir esto de congruo? Que aunque no son dignas en sí mismas, Dios las acepta así. ¿Claro? Repito. Guillermo de Ockham y Gabriel Biel principalmente dicen, el pecador tiene que hacer lo que está en sí, lo que puede, debe hacer el esfuerzo que está en sí, debe traer una buena obra que pueda ofrecer a Dios para que pueda entrar en pacto con Dios. Esto que trae, esta buena obra, no es de condigno, o sea, la obra no es digna en sí misma, ¿sí? La obra es de congruo. ¿Qué es esto de congruo? Que aunque no es digna, Dios ha decretado que la aceptará aunque no lo merece. Ahí está el voluntarismo que nos espanta. Bueno, déjenme preguntar esto, porque mi resultado
de lo que voy a decir ahora depende todo de si entendieron esto o no. Así que, ¿quién tiene claro en su mente qué es de congruo y qué es de condigno? Alcen la mano, no pueden mentir, el Señor los ve en su corazón. Alcen la mano, ¿quién tiene claro en su mente qué es de congruo y qué es de condigno? Ok, voy a repetirlo otra vez. El pecador hace buenas obras. Las buenas obras que hace el pecador no son de condigno. O sea, no tienen valor, no tienen perfección en sí mismas. O sea, no son preciosas para dejarles entrar. Las buenas obras que trae el pecador, dice Gabriel Biel, son de condigno. Es más, yo sé cómo lo van a entender. Hermanos, todos los que tienen hijos se van a poder reír conmigo en su corazón para no ofender a sus niños. Ustedes tienen, imaginen en su casa, un cuadro que costó, digamos, unos 8,000 pesos. Bueno, ¿está muy barato? $8,000, quise decir. Es muy valioso y lo han colgado. Entonces viene su niño con su dibujo que se tardó una semana de hacer. Y ustedes ven la hoja mal cortada, mal dibujada, no, hasta tienen que preguntar, mi amor, ¿qué es? Ah, sí, ya vi la forma. Y entonces lo ponen al lado del cuadro de 8,000 pesos, dólares. Y dicen, esto es tan hermoso, hijo mío, que merece ir aquí al lado. Bueno, déjenme explicarles. El cuadro es de condigno. El cuadro tiene la belleza, tiene el valor requerido para ser colgado allí. ¿Y la obra del niño? La aceptamos de congruo. Aunque no tiene el mismo valor, la misma belleza, la misma perfección, ¿qué creen? Nosotros se la tomamos como válida. Eso es lo que enseña Gabriel Biel después de esta ilustración. Si no, doy otra, pero díganme después de esta ilustración, ¿queda claro en sus mentes qué es de congruo y qué es de condigno? Alcen la mano si queda claro en sus mentes. Quiero que esto quede claro. Y si no, de aquí no nos vamos a cenar, así que ustedes verán. Muy bien. Esas risitas me ayudan a que no se duerman, hermano. O al menos de que está dormido se despierta y dice, ¿qué me perdí, hermano? Muy bien. El argumento de Heiko Oberman es el siguiente. Cuando Trento dice promereri, está refiriéndose a las obras de congruo. O sea, lo que está diciendo es que ninguno de los actos de la justificación, antes de la justificación, deben ser considerados de condigno, como si tuvieran mérito y gloria en sí mismo, sino que deben ser considerados de congruo. O sea, Trento, con este lenguaje, perpetuó la doctrina bielista, de querer decir que la forma en la cual tú te inicias en la paz con Dios es por hacer lo que está en ti.
Dice Heiko Oberman, una verdadera presentación de la mente de los padres de Trento. La doctrina nominalista de la justificación ha contribuido sustancialmente a la formulación del decreto final de Trento. ¿Y qué creen? Los protestantes no son los únicos que dicen que Trento fue bielista. Incluso católicos, que se les llama ortodoxos, acusaron a Trento, como autores como Henry de Lubac, entre otros, de haberse apartado del agustinianismo. Hermanos, el argumento que esta tarde estamos haciendo, que Trento perpetuó el error voluntarista de salvación por obras semipelagiano, es algo que no solo los protestantes han acusado, sino incluso la misma tradición papista. Por eso un autor llamado Tony Lane dice, cuando Trento anatemizó con su doctrina de la justificación, anatemizó una parte de la tradición católica anterior, cuyas raíces se remontan a Bernardo Claraval y Agustín. El concilio excluyó lo que hasta entonces había sido una enseñanza católica aceptable, o sea, universal, acerca de la justificación. Trento, con su decreto de la justificación, hermanos, se cortó a sí mismo para caer. Se cortó a sí mismo para caer. No por nada dice Jaroslav Pelikan que Trento es la verdadera secta, la que se apartó de la gran tradición. Ok. ¿Por qué digo entonces que la Reforma Protestante fue una mejor síntesis? Hermanos, porque por medio de tomar la tradición de la sola gracia, de solus Christus y soli Deo gloria, que permanece a través de los años, en los 1500 años de la iglesia, pudieron formular la doctrina de la sola fide. La gran tradición cristiana siempre creyó en una sola gratia, que la única forma en la que el pecador puede tener paz con Dios es si Él se mueve primero, es si Él nos empuja primero, es si Él nos jala primero. Y sola fide proclama, es solo por gracia, porque ¿qué es la fe? Decía el doctor Wallon hace un momento, sino la mano extendida que pide ayuda, solo por gracia. Pero la tradición también enfatizó solus Christus. Allí estaba Johann Staupitz, el mentor de Lutero, que decía: Lutero, en tus angustias, deja de confiar en esa tradición bielista, para parafrasearlo, deja de confiar en eso, échate en Cristo, ve la cruz. ¿Quieres ver si Dios ama? Ve la cruz. Mis hermanos, es cierto que la tradición posterior a la Reforma no tuvo una clara y específica doctrina de la justificación por la sola fe. Esta estaba mezclada y medio confundida, pero era suficientemente clara como para anunciar a los pecadores que solo en Cristo pueden tener salvación y perdón de pecados. Ya insistía el hombre: ¿quieres ver la gracia de Dios? Pues la gracia de Dios tiene forma de cruz, Lutero. Échate en Él, derrámate en Él. Y la tradición de la Reforma rescató, porque solo a Dios es la gloria. Hermanos, es solo por fe, porque solo a Él es la gloria. ¿Por qué vale la pena defender la doctrina de la justificación por la sola fe? Mis hermanos, Calvino, en su tratado sobre la necesidad de reformar la iglesia, dice algo que siempre me ha impactado, y con eso termino ahora mismo. Él dice:
¿Por qué fue importante recobrar el evangelio? Hermanos, ¿por qué? Piénsenlo un minuto. ¿Por qué fue importante recobrar el evangelio? ¿Por qué es importante defender y proclamar la doctrina de la justificación por la sola fe? Diríamos, porque si no los pecadores se pierden. Sí, hermano. Es cierto, puede haber tanto error como propuso Biel y otros, que algunos puedan no tener el evangelio, como dice Gálatas, sino haber recibido otro evangelio. Pero ¿saben por qué? Dice a Calvino que era importante, no principalmente para la salvación de los pecadores. Aquí les va. Porque Dios debe ser adorado. Y una doctrina en donde tú tienes mérito no le da la gloria a Dios. Sola fide, porque soli deo gloria. Que el Señor obre en el corazón de su iglesia y les ayude a defender y amar su doctrina para que solo a Dios sea la gloria. Amén.